En Robbie Robertson realmente lo odiaba más que a nadie. Robbie Robertson nació como Jaime Royal. Robbie Robertson, el 5 de julio de 1943, en Toronto, Canadá. Criado en una familia de herencia mixta, su madre era de ascendencia Mohawk y cayuga de la Reserva de las Seis Naciones en Ontario, mientras que su padre era de origen inmigrante judío. Robertson creció rodeado de tradiciones culturales, cuentos populares y música que luego moldearían su perspectiva creativa. Desde muy joven se sintió atraído por la guitarra, aprendiendo a tocarla por sí mismo y desarrollando un estilo distintivo que combinaba un ritmo conmovedor, un picking intrincado y un profundo sentido de la narración. De adolescente, la pasión de Robertson por la música lo llevó a la floreciente escena del rock and roll en Canadá. A mediados de su adolescencia ya actuaba en bandas locales, impresionando a músicos mayores con sus habilidades técnicas e instintos naturales para la composición. Su gran oportunidad llegó cuando se unió a Ronnie Hawkins and the Hawks, un grupo que tocaba un rockabilly de estilo áspero. La gira por América del Norte con Hawkins fue la primera inmersión de Robertson en la exigente vida de un músico profesional. No solo perfeccionó su arte en el escenario, sino que también comenzó a formar lazos de por vida con sus compañeros de banda Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel y G. Hudson. Estas relaciones demostrarían ser vitales cuando los Hawks finalmente se separaron de Hawkins para formar su propio grupo, más tarde conocido simplemente como The Band. El ascenso a la fama de The Band. A finales de la década de 1960, marcó un punto de inflexión en la historia del rock. Con Robertson como principal compositor y guitarrista principal, el grupo redefinió cómo podía sonar la música rock. Su álbum debut de 1968, Music from Big Pink, grabado en una casa en el norte del estado de Nueva York, no se parecía a nada que el mundo hubiera escuchado antes. Arraigado en la música americana, el folk, el country y el blues, se alejó de las tendencias psicodélicas de la época e introdujo un sonido rústico y terrenal que inspiró a innumerables artistas. Canciones como The Weight y Chest Fever se convirtieron en clásicos instantáneos, celebrados por su calidad atemporal y profundidad poética. Como la fuerza creativa detrás de gran parte del catálogo de The Band, Robertson escribió canciones que capturaban la esencia de la vida estadounidense. A pesar de ser canadiense, sus letras evocaban imágenes del sur rural, las luchas de la gente trabajadora y el alma profunda de la experiencia humana. Obras maestras como The Night They Drove Old Dixie Down, Up on Cripple Creek, It Makes No Difference, siguen siendo algunas de las canciones más evocadoras y perdurables de la música popular. Su forma de tocar la guitarra, sutil pero poderosa, nunca buscó eclipsar, sino elevar la narración de cada canción. Más allá de su composición, Robertson fue fundamental para dar forma a la imagen y la dirección de la banda. A menudo actuó como portavoz del grupo, guiándolos a través de la turbulencia de la fama y las presiones de la industria musical. La colaboración de The Band con Bob Dylan durante la controvertida gira eléctrica de Dylan de 1965 a 1966 cimentó aún más su legado. Robertson y el grupo se mantuvieron firmes junto a Dylan mientras enfrentaba los abucheos de las audiencias que se resistían a su transición del folk al rock, demostrando su resistencia y compromiso con la integridad artística. La carrera de The Band culminó con su legendario concierto de despedida, The Last Waltz, el Día de Acción de Gracias de 1976, en el Winterland Ballroom, en San Francisco. Organizado en gran parte bajo la visión de Robertson y dirigido por Martin Scorsese, el concierto reunió a un quién es quién de leyendas del rock y el folk, incluidos Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton y Van Morrison. La película resultante, también titulada The Last Waltz, sigue siendo uno de los mejores documentales de conciertos jamás realizados, inmortalizando la visión de Robertson de la música como una experiencia comunitaria y una narrativa histórica. Después de The Band, Robertson se embarcó en una exitosa carrera en solitario, lanzando una serie de álbumes que mostraron su arte en evolución. Su álbum debut homónimo en 1987,
mezcló el rock con una producción atmosférica y contó con colaboraciones con Peter Gabriel y U2, demostrando la capacidad de Robertson para adaptarse a nuevos paisajes musicales. Sus obras posteriores reflejaron cada vez más su herencia indígena con álbumes como Contact from the Underworld of Red Boy de 1998, que incorporaba voces, cantos y temas nativos, uniendo la cultura tradicional con los sonidos contemporáneos. Además de su música, Robertson forjó una larga y fructífera colaboración con el cineasta Martin Scorsese, componiendo o contribuyendo a numerosas bandas sonoras, incluyendo Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Casino, Gangs of New York, El Lobo de Wall Street y El Irlandés. Su comprensión intuitiva de cómo la música podía mejorar la narración en la pantalla lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la música cinematográfica. Robertson también escribió memorias, sobre todo Testimony de 2016, en las que reflexionó sobre su viaje a través de la música, la fama y el descubrimiento cultural. El libro, lleno de calidez, humor y franqueza, ofreció a los fans una mirada íntima al hombre detrás de las canciones, desde sus influencias infantiles hasta la complicada dinámica de la banda y sus perdurables actividades creativas. El 24 de marzo de 1968, Robbie Robertson dio un paso importante en su vida personal cuando se casó con Dominique Bourgeois, una periodista canadiense. Dominique era hija de un crítico de cine y profesor, lo que significaba que había crecido en un entorno profundamente conectado con el arte, la cultura y las actividades intelectuales. Este matrimonio marcó un período de estabilidad para Robertson, que en ese momento estaba alcanzando la fama internacional como guitarrista principal y principal compositor de la banda. Juntos, Robbie y Dominique se convirtieron en una de las parejas más admiradas de finales de la década de 1960 y 1970, sorteando las presiones de la fama, las exigencias de un implacable calendario de giras y el estilo de vida artístico que a menudo tensaba las relaciones. Dominique, con su propia carrera como periodista, aportó una sensación de equilibrio y compañía intelectual a la vida de Robbie, arraigándolo durante años, que podrían haber sido fácilmente consumidos por el caos del mundo del rock and roll. A pesar de su fuerte vínculo, el matrimonio no estuvo exento de desafíos. En 1977, durante un período de tensión y de incertidumbre en su relación, Dominique solicitó el divorcio. Esto ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que Robbie tomaba la decisión trascendental de poner fin a la era de las giras de The Band, que culminó con la legendaria película del concierto The Last Waltz. La tensión de los compromisos creativos de Robertson, el estilo de vida asociado con la industria de la música y el estrés natural de criar una familia a la vista del público jugaron un papel en sus dificultades. Sin embargo, el divorcio que Dominique inició nunca se concretó. Y después de una breve separación, los dos encontraron una manera de reconciliarse, permaneciendo legalmente casados durante muchos años más. En última instancia, la unión de Robertson y Bourgeois perduró hasta 2003, un testimonio de la profundidad de su conexión a pesar de las complejidades que la vida puso en su camino. Juntos, Robbie y Dominique criaron una familia que fue fundamental para la identidad de Robertson fuera de la música. Tuvieron 3 hijos, 2 hijas y un hijo, Sebastian. Robertson hablaba a menudo de lo importantes que eran sus hijos para él, y de cómo la paternidad le daba un sentido de perspectiva que la fama por sí sola no podía proporcionar. Su hijo Sebastian, en particular, siguió actividades creativas propias, lo que reforzó la conexión de la familia con las artes. La dinámica familiar, aunque a veces privada, fue una parte importante del mundo de Robbie, influyendo en sus decisiones y arraigándolo incluso cuando viajaba por el mundo y colaboraba con algunos de los nombres más importantes de la historia de la música. Después de su separación de Dominique, Robertson finalmente encontró el amor de nuevo, aunque le tomaría muchos años volver a casarse formalmente. El 12 de marzo de 2023, apenas meses antes de su fallecimiento, Robertson se casó con su novia de 4 años, Janet Zuccarini, una empresaria canadiense y restauradora ampliamente respetada en su campo. Janet no solo tuvo éxito en el negocio de los restaurantes, sino que también era bien conocida por el público canadiense como jueza en Top Chef Canada. Aportó su propia reputación de creatividad,
visión y resistencia, cualidades que parecían resonar profundamente con Robertson, que había pasado su vida abriendo nuevos caminos en la música. Su matrimonio, que se produjo más adelante en la vida, reflejó no solo la perdurable capacidad de Robbie para amar, sino también su deseo de construir conexiones significativas, incluso cuando su salud comenzaba a deteriorarse. Cuando se trataba de las muchas amistades y rivalidades que Robbie Robertson construyó durante su extraordinaria carrera, pocas relaciones tenían tanta tensión como la que compartía con Paul McCartney. Aunque Robertson pasó gran parte de su vida trabajando junto a leyendas desde Bob Dylan hasta Eric Clapton, su actitud hacia McCartney era complicada, a menudo marcada por duras críticas e incluso resentimiento. Lo que hacía que esta dinámica fuera tan fascinante era la forma en que Robertson, generalmente respetuoso con sus compañeros, parecía reservar algunos de sus comentarios más mordaces y sus frustraciones más profundas para McCartney. Robertson, que había crecido en Toronto antes de abrirse camino en la escena musical estadounidense, admiraba a los Beatles tanto como cualquier otra persona en la década de 1960. Sin embargo, como a menudo revelaba en conversaciones privadas y entrevistas, sentía que Paul McCartney era el miembro del grupo que le caía peor. Paul siempre me pareció alguien que tenía que ser el centro de atención pasara lo que pasara, comentó Robertson una vez, describiéndolo como excesivamente pulido e implacablemente controlador. Para Robertson, que se enorgullecía de la autenticidad y la crudeza en la música, la imagen cuidadosamente elaborada de McCartney y sus sensibilidades melódicas pop parecían casi artificiales. Esta aversión se profundizó cuando Robertson se unió al círculo de Bob Dylan. The Band había sido catapultada a la fama como el grupo de apoyo de Dylan durante sus controvertidas giras eléctricas, y Robertson era muy consciente de las comparaciones que se hacían entre el arte crudo de Dylan y el atractivo más convencional de McCartney. Paul siempre intentaba ir a lo seguro, dijo Robertson. Dylan lo arriesgó todo. Se puso en la línea de fuego, pero Paul lo quería todo ordenado y limpio. En opinión de Robertson, McCartney simbolizaba el lado comercial de la música del que The Band buscaba escapar. Otra fuente de la hostilidad de Robertson provenía de la personalidad dominante de McCartney en las colaboraciones. Durante las ocasiones en que Robertson y McCartney se cruzaron, particularmente en reuniones repletas de estrellas en las décadas de 1970 y 1980, Robertson recordó sentirse ignorado por él. Hablaba como si nadie más en la sala importara, se quejó Robertson. Tenía la costumbre de convertir cada conversación en una historia sobre sí mismo o los Beatles. Mientras que muchos músicos idolatraban a McCartney, Robertson se irritaba ante lo que percibía como arrogancia. Curiosamente, Robertson nunca extendió esta animosidad a los otros Beatles. A menudo hablaba con calidez sobre George Harrison, a quien consideraba espiritualmente conectado a la tierra y musicalmente aventurero, e incluso admiraba a John Lennon por su brutal honestidad. Ringo Starr también era alguien que Robertson encontraba afable y con los pies en la tierra. Pero Paul McCartney, por razones que Robertson explicó una y otra vez, era el único tipo que no podía soportar. El contraste era sorprendente. Robertson podía encontrar puntos en común con casi cualquier persona de la industria. Pero cuando se trataba de McCartney, no había reconciliación. Sus caminos siguieron cruzándose en años posteriores, a menudo a través de conexiones compartidas como Clapton o en eventos de la industria. En la década de 1980, cuando ambos hombres estaban firmemente establecidos como leyendas por derecho propio, Robertson se había suavizado un poco en sus declaraciones públicas, pero el antiguo desdén persistía bajo la superficie. «Respeto lo que logró, seguro», dijo Robertson en una entrevista sincera, «pero gustarle a alguien y respetar su éxito son dos cosas muy diferentes». Lo que quizás sea más revelador es cómo Robertson comparó a McCartney con Dylan, el hombre al que consideraba su mayor socio musical. Para Robertson, Dylan representaba al artista arriesgado e intransigente que se atrevía a alienar al público en aras de la verdad. McCartney, por el contrario, le parecía el último complaciente de la multitud,
un hombre más preocupado por encabezar las listas de éxitos que por romper fronteras. Siempre me ha gustado la arena, las imperfecciones que hacen que la música sea real, reflexionó Robertson. Paul, él quería el brillo. Incluso en sus últimos años, los sentimientos de Robertson sobre McCartney nunca se suavizaron por completo. Si bien podía reconocer el genio de McCartney para la melodía y su papel en la configuración de la música popular, la fricción personal entre ellos siguió siendo un aspecto definitorio de su relación. De hecho, cuando le preguntaron al final de su vida con qué músico famoso le había resultado más difícil llevarse bien, Robertson no dudó. Paul, siempre Paul. Simplemente había algo en él que no podía soportar. Tal vez sea mi culpa, tal vez sea la suya, pero de todas las personas que conocí, él fue a quien realmente odié más que a nadie. Esta hostilidad persistente, aunque inusual para Robertson, que normalmente valoraba la armonía y la colaboración, ofreció una visión reveladora de las complejas personalidades detrás de los mayores iconos del rock and roll. Demostró que incluso entre los músicos más célebres, los choques de ego, filosofía y temperamento podían dejar cicatrices que nunca se curaban por completo. Robbie Robertson, el legendario guitarrista, compositor y miembro fundador de The Band, falleció el 9 de agosto de 2023 a la edad de 80 años, marcando el final de una vida y una carrera notables que habían moldeado profundamente el curso de la música moderna. Su muerte se produjo en Los Ángeles, California, donde había estado viviendo y recibiendo atención médica durante las etapas finales de su enfermedad. Según los informes, Robertson había estado librando una valiente batalla de 1 año contra el cáncer de próstata, una lucha que enfrentó con dignidad y fuerza silenciosa, tal como había abordado los desafíos a lo largo de su vida. Incluso cuando su salud decayó, quienes estaban cerca de él notaron que mantuvo su creatividad y espíritu, a menudo hablando sobre ideas musicales inconclusas y la importancia de contar historias a través de la canción, lo que había sido el sello distintivo de su carrera durante más de 6 décadas.